Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta nueva cápsula de nuestro doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral, dentro de la materia Técnicas de Persuasión, Interrogatorio y Contrainterrogatorio, a cargo del doctor Rodrigo Castellanos Gómez. En esta ocasión, su servidora, Marta Patricia Vázquez Báez, les estaré hablando de la técnica de interrogatorio en la audiencia de juicio oral. Para estos efectos nos hemos planteado como objetivo el ejemplificar la implementación de la técnica de interrogatorio a testigo y o perito a través del análisis del caso práctico que hemos estado trabajando en nuestra materia de la carpeta de investigación incorporada a plataforma, aplicando las reglas de interrogatorio que nos plantea el Código Nacional de Procedimientos Penales. A manera de introducción, es importante establecer un concepto de lo que es la técnica de interrogatorio. Así, tenemos que diferenciar un poco de lo que es el concepto de carácter teórico o doctrinario del concepto de orden jurídico, particularmente porque nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales no nos establece una definición específica. De ahí que utilicemos las definiciones de carácter doctrinario. En este sentido, el autor Blanco Suárez establece que el interrogatorio es un examen del perito o testigo con la finalidad de obtener información relevante en torno a los hechos suscitados en una figura típica. Esto quiere decir que la técnica de interrogatorio va a servir a diferentes propósitos. Por un lado, nos debe de ayudar a acreditar a nuestro testigo. Por otro, nos tiene que auxiliar al establecimiento de los hechos, materia del juicio, así como el establecimiento de la secuencia lógica que ha seguido la dinámica del delito. También no olvidemos que el interrogatorio debe servir a los propósitos de acreditación de la probable responsabilidad del sujeto acusado, así como para efectos de plantear de manera integral lo que es nuestra teoría del caso. En este sentido, resulta de suma importancia establecer que todo interrogatorio debe de seguir una planeación. Por un lado, tendremos que establecer cuál es el orden en el que debemos de presentar nuestros testigos. La gran mayoría de doctrinarios recomiendan que el orden siempre tiene que favorecer a los propósitos de la teoría del caso. De ahí que se recomienda que el testigo estrella, es decir, el testigo que nos va a aportar mayor información al establecimiento de nuestra teoría, sea el testigo con el cual se cierre nuestro orden de presentación de testigos. Sin embargo, también tendremos que considerar algunos factores que pueden influir en la dinámica de cómo se desarrollan los testimonios. Por ejemplo, en un tipo penal de homicidio, sería prudente valorar el estado emocional de la testigo víctima indirecta, como por ejemplo lo sería la esposa del occiso, para efectos de evitar su cansancio y en un momento determinado la revictimización. Además, dentro de la planeación se tiene que considerar el orden de las preguntas. Analizábamos en sesión de clase la correspondencia de los temas en los que se tiene que dividir el interrogatorio, lo que quiere decir que si bien es cierto nosotros tendremos que cuestionar respecto a los hechos de los que conoce y sabe el testigo o el perito, también es cierto que tenemos que desglosarlo de manera lógica y bajo una secuencia particular, tomando en consideración la información que obra en carpeta. Es importante además dentro de la planeación el tomar en consideración aquellos elementos que sirven al planteamiento de la teoría del caso, procurando en todo momento llevar un control de nuestro testigo o perito para efectos de obtener información eficaz. De esta manera podemos advertir que para el desarrollo del interrogatorio podemos utilizar una gran variedad de preguntas, pero también tendremos que considerar algunas prohibiciones que nos plantea nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, por ejemplo, se pueden utilizar preguntas narrativas, preguntas introductorias. Esto con la finalidad de obtener la gran mayoría o los términos generales de cómo ocurrieron los hechos.
Se podrán utilizar además preguntas de transición que nos van a servir para efectos de trasladarnos de un tema a otro, siempre recordando dejar temas terminados. ¿Esto qué quiere decir? Que no sería válido o prudente a fines de la teoría del caso el que nosotros iniciáramos con un tema, pasáramos al otro y después pretendiéramos regresar, porque entonces vamos a enredar nuestra teoría del caso. Así, también es importante tomar en consideración la incorporación de preguntas que nos auxilian a validar o legitimizar a nuestro testigo. Particularmente esto va a depender de si se trata de un testigo que apreció los hechos o bien de un testigo experto, es decir, los llamados peritos, sobre todo porque en el caso de estos últimos resultará de vital importancia el tomar en consideración su experticia, sus intervenciones de forma previa y sobre todo el dominio que tenga de la materia y la pertinencia de su intervención respecto del estudio que se ha requerido. De esta manera también es importante tomar en consideración que en el desarrollo de nuestro interrogatorio tendremos que considerar algunas reglas básicas que tienen que ver con las técnicas de oratoria, como utilizar términos sencillos, ir de lo general a lo particular, seguir un orden o secuencia lógica, siempre en todo momento procurar evitar la confusión del testigo que está deponiendo a nuestro favor. Además, es importante evitar en todo momento que se incorpore información que no es referente al caso, particularmente para evitar nuestras objeciones. Ahora bien, es de suma importancia el tomar en consideración que existen ciertas preguntas que se encuentran permitidas y otras que están prohibidas en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales bajo el amparo del artículo 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En términos generales, las preguntas permitidas serán preguntas abiertas, preguntas narrativas, preguntas introductorias, preguntas de transición. Se evitarán en todo momento preguntas subjetivas. Se evitarán preguntas confusas o ambiguas. Se evitarán preguntas compuestas, es decir, aquellas que vinculan con dos o más hechos. Se evitarán además preguntas argumentativas, aquellas en las que nosotros proporcionamos información en lugar de solicitarle la información a nuestro testigo. Claro que también es importante tomar en consideración que para que una regla se confirme necesita existir de una excepción. Así es el caso que nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales plantea la excepción a las preguntas sugestivas. ¿Esto cuándo ocurre? Cuando tenemos un testigo de carácter hostil. ¿Qué es un testigo hostil? Aquel que es renuente a proporcionarnos información o bien nos responde con alguna evasiva. En ese supuesto tendremos que solicitar autorización al órgano jurisdiccional para efectos de poder formular tratamiento de testigo hostil. Y esto nos apertura la posibilidad de utilizar la pregunta sugestiva. Bien, así las cosas, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales plantea algunos elementos clave en torno al tratamiento del interrogatorio en una audiencia. Así, el primer elemento que debemos tomar en consideración es el tratamiento de los testigos. Primero que nada porque los testigos nunca se podrán comunicar entre sí, lo que implica mantenerlos en salas separadas durante el desarrollo del interrogatorio de otro, es decir, en una sala distinta a la sala de audiencias. Además, será importante tomar en consideración que previo al desarrollo del interrogatorio, al testigo se le tomarán los datos de identificación y generales, haciéndole además la prevención respecto a conducirse con verdad y haciendo la advertencia de lo que ocurre en caso de incurrir en algún tipo de falsedad en declaración. Es importante que también tomemos en consideración respecto al inicio del interrogatorio que primero se concede la palabra a la parte que ofreció el medio de prueba. Posteriormente se concederá la palabra a las demás partes, pero esto en vías de contrainterrogatorio. Recordemos aquí que esta técnica es la que nos permite verificar y validar en mayor medida el principio de contradicción. Una vez que se inicia con el interrogatorio,
Tendremos también que advertir que en todo momento nuestras preguntas tienen que dirigirse con respeto, reconociendo grados o cargos según la naturaleza, condiciones y circunstancias de nuestro testigo o perito. Es importante además tomar en consideración que respecto a las reglas de las preguntas también se nos plantean reglas respecto de las objeciones. ¿Qué es una objeción? La posibilidad que tenemos de evitar que se responda a una pregunta o de que la pregunta sea formulada, particularmente porque siempre tendremos que ceñirnos a la materia sobre de la cual se ofreció el testimonio. Para esto también es importante tomar en consideración que el interrogatorio se recaba de manera oral y de forma personal, lo que quiere decir que bajo ninguna circunstancia se podrá sustituir la intervención de un testigo con otra persona. No obstante, también es importante aquí incorporar una excepción a esta regla: la lectura para apoyo de memoria, para evidenciar o superar contradicciones, o bien para aclarar elementos de lo manifestado. Sobre todo esto es importante cuando nosotros empezamos a notar que nuestro testigo no está proporcionando la información que nosotros requerimos. De ahí que es posible solicitar la autorización al órgano jurisdiccional para efectos de incorporar algún documento del que pedimos la lectura específica. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a leer todo el documento, que vamos a tratar de incorporar un solo párrafo o una sola sección para la lectura y que ilustre al juzgado respecto de lo que estamos cuestionando. Bien, vamos a plantear ahora un ejemplo de cómo se tendría que desarrollar un interrogatorio con base en la carpeta de investigación que hemos venido trabajando a lo largo de esta materia. Nosotros, hemos de recordar, adoptamos en nuestro video anterior la postura de ministerios públicos. Por lo tanto, siguiendo esa misma línea, el interrogatorio que vamos a realizar es al policía Ciro Hernández Álvaros, quien realizó la detención del sujeto activo, aseguramiento del individuo, aseguramiento de la víctima y el aseguramiento del instrumento del delito. En este sentido, nosotros planteamos en un primer momento que para efectos de interrogar a este testigo, vamos a tomar en consideración como material de referencia, en primer término, el informe policial homologado de fecha 22 de marzo del año 2018, particularmente porque es el documento en el cual se recabó toda la intervención que realizó el agente policial. En este sentido, nuestros tópicos o temas a tratar, en un primer lugar, tendrán que ver respecto a la intervención que tuvo el oficial, el motivo por el cual realizó esa intervención y qué es lo que pudo apreciar en el lugar de la intervención. Así las cosas, nos planteamos como objetivo el que se nos proporcione información sobre qué hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo. Así las cosas, planteamos como preguntas, a modo de ejemplo, ¿por qué se encuentra aquí el día de hoy? Con esta pregunta nosotros estamos buscando que el policía nos refiera que tuvo que intervenir frente a la comisión de un hecho delictivo, porque estamos en presencia de una detención en flagrancia. Después cuestionaremos cuál fue el motivo de esa intervención. Buscamos aquí del material que tenemos a disposición que nuestro policía nos refiera que estaba atendiendo un llamado de C4 respecto a la violencia familiar. Así, ya pudimos haber obtenido información respecto al sitio al que se solicitó se presentara, y entonces podremos cuestionar cuál fue el domicilio y qué pudo apreciar cuando llegó al domicilio de referencia. Esto nos va a permitir que el policía nos narre de una manera amplia, detallada, todo cuanto ocurrió al momento de llegar al sitio de intervención. En un segundo momento, como nuestro policía recabó entrevista en el lugar de los hechos a la víctima Maida Florildama Joc, tendremos entonces que utilizar como material de referencia el acta de entrevista a víctima del delito de fecha 22 de marzo de 2018. ¿Cuál es el tema que pretendemos abordar? ¿Qué ocurrió?
cómo ocurrió y sobre todo que la víctima nos narre el hecho por el cual solicitó auxilio de la policía. En este sentido, la información que buscamos es específica respecto al hecho delictivo, las circunstancias de modo, tiempo, lugar en que ocurrieron y en un momento determinado cuál fue el auxilio que recibió por el agente policial. Así, nosotros podemos advertir que una vez que nuestro testigo ya ha referido la razón por la cual se constituyó en un domicilio en concreto, tendremos que cuestionar ahora cómo fue que ingresó a ese domicilio, qué pudo apreciar al momento de arribar a él, para entonces solicitarle nos manifieste si pudo apreciar alguna lesión visible en la víctima, si a su consideración se requirió en el momento atención médica de urgencia. No olvidemos que parte de los derechos de la víctima del delito es recibir atención médica y o psicológica. Esto nos va a permitir obtener información respecto a la actuación del policía para brindar esta atención. Una vez que ya tenemos esa información, podemos pasar a plantear el tema de qué fue lo que la víctima le refirió frente a la comisión del hecho delictivo. Esto nos va a permitir tener la información que el policía escuchó de viva voz de la víctima. Una vez que ya tenemos el comentario de nuestro policía respecto a la entrevista que le realizó a la víctima del delito, ahora tendremos que pasar al tema central que tiene que ver con el instrumento del delito. En esta carpeta de investigación tenemos el aseguramiento de un arma. Así entonces, nuestro material de referencia es el acta de aseguramiento de objetos de fecha 22 de marzo. ¿Cuáles son los temas que pretendemos abordar en este aspecto? Bueno, primero acreditar la existencia del arma, el tratamiento que tuvo esa arma, el destino que tuvo al final. Así estaremos en posibilidades de cuestionarle a nuestro perito si al momento de arribar al lugar de los hechos apreció la existencia de un arma. Aquí sería interesante tomar en consideración que podemos nosotros regresar a lo que ya nos dijo de forma previa. Por ejemplo, señor agente, usted nos acaba de referir hace unos instantes que cuando usted llegó al lugar de los hechos, lo que pudo apreciar fue al señor Mario Benjamín con un arma en la mano. ¿Puede usted ahora decirnos qué tipo de arma era? Aquí buscamos que nos señale de forma precisa que se trataba de un cuchillo. ¿Puede usted describirla? Buscamos que nos señale todas las características del arma. Si usted viera esa arma de nueva cuenta, la podría reconocer. Aquí es bien importante identificar que estamos tratando de lograr la incorporación de un elemento material. Podemos a partir de aquí solicitar la autorización al órgano jurisdiccional, la incorporación de elemento material con los números marcados en tratamiento de evidencia, mostrárselo a nuestro policía y cuestionarle. ¿Es esta el arma que usted nos acaba de describir? Buscamos aquí concretar la existencia del instrumento del delito. Una vez que ya la reconoció, podremos cuestionar qué fue lo que se hizo con el arma. Buscamos que nos refiera elementos en torno a la cadena de custodia. Tenemos que cuestionar elementos en torno a la fijación, a la recolección, al embalaje, a la remisión. Una vez que se concluyó con el aseguramiento del sujeto detenido, el aseguramiento de la víctima y el aseguramiento del objeto, podremos entonces pasar a otro tópico. ¿Qué sucedió después o qué acciones realizó después? Aquí buscamos que nuestro policía nos haga referencia a el traslado que realizó de ambos sujetos, activo y víctima, a la fiscalía. Aquí podremos cuestionar incluso cuánto tiempo se hizo de traslado, porque es bien importante que esto no se haga con dilaciones. Aquí a lo mejor ya en materia de juicio superamos elementos de la etapa de control de detención. Sin embargo, no olvidemos que es posible hacer estos interrogatorios para efectos de incorporar
datos de prueba en la formulación de imputación, sobre todo cuando se cuestiona la legalidad de la detención. Sería importante aquí este tipo de preguntas respecto al tiempo que se tardó en llegar al lugar de los hechos, el tiempo que se tardó en trasladarse del lugar de los hechos hacia la puesta a disposición. Bien, a manera de conclusión con lo que nosotros acabamos de plantear, podemos advertir que interrogar implica cuestionar, preguntar, datos o información que nos permitan evidenciar los tres elementos en torno a nuestra teoría del caso: los hechos fácticos, el elemento probatorio y el elemento jurídico. Sobre todo aquí que estamos trabajando con elementos policiales, estas preguntas nos van a permitir a nosotros el desglose de cómo se hizo el procedimiento, tratando de evidenciar el apego y respeto a derechos humanos. Esta cápsula la hemos realizado con apoyo de un documento en materia de técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio que se ubica en academia.edu. Los invitamos a consultar el documento para profundización. Además, por supuesto, las reglas que hemos establecido en torno al interrogatorio se encuentran en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Esperamos que esta breve cápsula haya sido de su interés y agrado, pero si tienen alguna duda, pregunta o inquietud, tienen en pantalla nuestros datos de comunicación y o localización con un número de WhatsApp y correo electrónico. Esperamos esto haya sido de utilidad para todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en la siguiente cápsula.